Muchas gracias al Comité Nacional del CIPIAB, a todos los delegados de los distintos organismos de la interinstitucionalidad que cotidianamente impulsan esta articulación tan necesaria, tan oportuna y tan pertinente con relación a un tema tan delicado y tan serio. Y también al equipo de coordinación que lidera o coordina o dirige María Elena Mizrahi, que realiza la labor todavía de mayor cercanía y de mayor cotidianeidad en cuanto a la ejecución de todo lo que debe ejecutarse en el plano de la sensibilización, en el plano de la capacitación y en el plano de la respuesta y del abordaje. Creo que esta instancia nos encuentra, como siempre, compartiendo las cifras, en parte sorprendiéndonos con ellas, pero a esta altura, cada año que pasa nos sorprendemos menos por la mera circunstancia de que las cifras lo que vienen a concretar es la corroboración de un problema real que tenemos que identificar y reconocer como tal y que como tal reconocemos e identificamos, y más allá del incremento que ya a esta altura hasta inercialmente se produce cada 12 meses cuando asistimos a esta presentación de las cifras, sin embargo creo que tenemos que aprovechar esta instancia para reflexionar, sí, pero sobre todo y antes que nada para renovar compromisos, para reafirmar voluntades y por lo tanto para avanzar en el camino en el que tenemos que avanzar o por el que tenemos que avanzar, pero además por el que creo que estamos avanzando. Sin ninguna duda la circunstancia de que se registren como se registraron en el año 2022 7.473 casos que el CIPIAB abordó y atendió, en sí mismo es una cifra que, sin ninguna duda, remueve e ilustra con relación a este problema real al que yo me refería hace instantes. Y algunos otros indicadores asociados a esa misma cifra, a ese mismo dato, y que María Elena me ha autorizado a que yo maneje antes de que ella haga oficialmente la presentación. La circunstancia de que esos casos se dan en el marco de una violencia que se ejerce fundamentalmente, mayoritariamente, en el ámbito del hogar, en el 92% en el ámbito privado, con niveles y con grados de recurrencia y de cronicidad verdaderamente preocupantes y alarmantes, con un nivel de naturalización además asociado a un dato que creo que en sí mismo sin duda remueve y nos interpela, y es la circunstancia de que esa violencia recae fundamentalmente en más del 50% de los casos en niños que están en la franja de 0 a 12 y que por lo tanto nacen inmersos en la violencia y no son conscientes de ella, la padecen, pero por lo tanto no están en condiciones de advertir, ni siquiera desde el punto de vista intuitivo, ya no tuitivo, por la etapa de la vida en la que se encuentran, la realidad a la que se enfrentan y por lo tanto manifestarse, expresarse y denunciar. Ese es el fenómeno al que nos enfrentamos y esas son las características que ese fenómeno tiene, y por todo eso, porque sin duda hay en todo esto una cuestión esencial asociada a los derechos humanos de los niños en su condición de sujetos de derecho, es que nosotros, los que tenemos responsabilidades públicas, desde el gobierno, pero también, por supuesto, desde la sociedad civil, tenemos el imperativo y el deber de actuar. Y yo creo que estamos actuando. Acá no se trata de que nosotros nos juntemos una vez al año para lamentarnos todos juntos de esta realidad, porque eso sin duda sería criminal e irresponsable. En el mejor de los casos sería un acto de resignación. Pero creo que nosotros no nos hemos resignado. Yo advierto que más allá de una circunstancia preocupante, que por supuesto tenemos que asumirla en su condición de tal, es evidente que la sociedad, ya no solo el gobierno, ya no solo el Estado, el país viene dando pasos en la dirección correcta desde el punto de vista del esfuerzo compartido, de la articulación, de la respuesta interinstitucional y cada vez más profesional que en esa dirección venimos dando. Y creo que desde el abordaje y la respuesta interinstitucional estamos paulatinamente también logrando algo que debe destacarse, que es el involucramiento ciudadano, que es la toma de conciencia por parte de las uruguayas y de los uruguayos de que ese problema real es un problema real y que es un problema de todos, no solo de aquellos que lo padecen en su propia familia o en su propio núcleo familiar o en su entorno comunitario o en la zona a la que pertenecen o en el barrio en el que viven,
sino que en tal caso, independientemente de la cercanía o la lejanía que un caso concreto de estas características pueda tener con relación a cada uno de nosotros, es evidente que este es un problema de todos y que más tarde o más temprano a todos nos termina afectando porque termina contaminando y condicionando la convivencia social y por lo tanto las características y la calidad de la sociedad en las que todos habitamos. Y por eso es menester que actuemos y por eso, repito, yo voy a hacer una afirmación que si se quiere es capaz que es hasta riesgosa, porque advierto en términos bastante estimulantes que estamos caminando por la dirección correcta. Alguien dirá, pero ¿cómo puede entenderse lo uno con lo otro? ¿Cómo se puede sostener que estamos caminando por el sentido indicado cuando en realidad asistimos a un incremento estadístico o a una evolución de las cifras que notoriamente parecen registrar exactamente lo contrario? Y sin embargo, y lo afirma el CIPIAB en este excelente informe que nos ha sido distribuido desde el día de ayer y que a todos ustedes les ha sido distribuido en el día de hoy, cuando se empiezan a analizar las cifras se afirma algo que es verdad y se destaca en un recuadro, en el sentido de que el incremento registrado no necesariamente implica que hayan aumentado las situaciones de violencia, que sin ninguna duda y sin embargo aumentaron, sino que lo que está claro es que el sistema y la sociedad ha aumentado la capacidad de detección, de registro y de intervención en los casos de violencia. Entonces una cosa no quita la otra. Yo creo que tenemos que asumir cabalmente lo uno y lo otro a los efectos de entender bien cuál es el contexto en el que nos situamos, cuál es la realidad en la que estamos parados y hacia dónde, por lo tanto, debemos conducirnos. Yo empezaba, y no me voy a extender mucho, porque, por supuesto, tenemos otros oradores y tenemos nada más ni nada menos que a la vicepresidenta de la República para cerrar esta primera parte de intervenciones con todo lo que eso representa en función de su investidura y en función de que además la investidura de Beatriz es en algún sentido la representación del Parlamento, del Gobierno y del propio sistema político que está comprometido con este asunto. Pero yo decía al principio que prefería ceñirme o fundamentalmente destacar y distinguir el esfuerzo de todos, la presencia comprometida institucional de todos los integrantes del CIPIAB y el trabajo específicamente del CIPIAB como subsistema institucional. Y eso es lo que por encima de todo quiero hacer. Porque además de este excelente informe que creo que describe y expresa cabalmente que realmente se ha trabajado con seriedad, con sensatez, con sentido de responsabilidad y hasta con sentido de misión, en el día de hoy también tenemos que hacer público y destacar la aprobación del Plan de Acción 2023-2025, que el directorio que integro, aquí está presente la directora Natalia Argencio, terminó de aprobar en su última sesión el directorio del INAU el jueves pasado y que hemos venido aprobando los distintos organismos públicos, las distintas personas públicas que componemos el CIPIAB, que es un excelente plan de acción y que en algún sentido también documenta y expresa y corrobora todo lo que yo vengo de decir en cuanto a que hay una voluntad política con sustento técnico que es manifiesta en el sentido de avanzar en la dirección correcta, en la dirección que tenemos que avanzar. Allí se plantean líneas de actuación en los planos que ya mencioné, en el plano de la sensibilización, en el plano de la capacitación, y por supuesto se desgranan una serie de desafíos en un área que sin duda es de la mayor responsabilidad de quienes ejercemos responsabilidades de conducción en el Poder Ejecutivo o en los órganos ejecutivos como el INAU lo es, y que tiene que ver con el desarrollo de los dispositivos, con la inversión de los recursos públicos, en aquello que es menester a los efectos precisamente de establecer un sistema y una malla de contención que permita establecer mecanismos para que la captación, entre otras cosas, y la identificación de los casos de violencia, los rasgos emocionales o los rasgos físicos que delatan la misma, puedan, por lo tanto, advertirse y constatarse con la mayor fluidez para que a partir de allí se disparen los protocolos de actuación. Y en ese sentido, por lo tanto, bueno, hemos venido avanzando en la extensión de los comités de recepción local, inaugurando el número 33 en la Costa de Oro. Hemos venido avanzando en cuanto a la articulación con otras instituciones, particularmente las de la salud, con ACE y el Ministerio de Salud Pública, en el establecimiento de dispositivos de reparación del daño en Ciudad del Plata, en el departamento de 33, donde dentro de pocos días, con el Ministro de Desarrollo Social, con el presidente de la ANEP, y con el intendente de 33 estaremos firmando el convenio, pero ya allí se está trabajando porque, por supuesto, los hechos demandan una actuación inmediata y no
pueden esperar por las formalizaciones burocráticas para atender los casos que se van registrando y las necesidades de restitución de los derechos que acontecen en esa zona compleja de la frontera del país. Estamos trabajando con la sociedad civil en el desarrollo de los centros de tiempo parcial de proximidad, que el INAU tiene 9 vigentes y que nos proponemos la apertura de 2 más, uno en Artigas, otro en San José, no sin dificultades, porque como le consta a la directora Argencio, y este es un mensaje para la sociedad civil, tenemos que hacer un esfuerzo para poder concretar esos proyectos que en los primeros intentos no hemos tenido éxito, pero que resultan esenciales porque están referidos a territorios donde sin duda, más allá de la homogeneidad que la violencia tiene a lo largo y ancho del país, representan desafíos o características particulares. Estamos trabajando y hemos concretado, más que estar trabajando, en la incorporación de recursos humanos y de recursos técnicos, aspecto esencial, sin duda, en la respuesta que desde el Estado hay que dar a los efectos de atender fenómenos de estas características. En el año 2022 ingresaron 109 técnicos al INAU, trabajadores sociales y psicólogos, que han conformado duplas que se han distribuido a lo largo y ancho del país. Estamos en proceso de incorporar 112 técnicos más para que 56 duplas más en el marco del Plan CAIF, y esta es una propuesta de la directora Argencio, directora de la oposición, que yo voté con mucho entusiasmo y voté calurosamente porque la comparto plenamente, trabajen en territorio en todo lo que tiene que ver con el involucramiento de las familias y de los niños en el sistema de atención a la primera infancia y por esa vía, por lo tanto, contribuir con las familias y con el trabajo en territorio para detectar los casos de violencia. Y por supuesto estamos trabajando en la expansión de los servicios de tiempo parcial, en la ampliación del Plan CAIF con la generación de cupos, con las aperturas y con las ampliaciones a partir de la aplicación de los recursos que el Poder Ejecutivo promovió en la rendición de cuentas del año 2021 y otro tanto estamos haciendo también en la franja de infancia y en la franja de adolescencia con los clubes de niños y con los centros juveniles. ¿Es suficiente eso? Por supuesto que no. Hay que hacer más, sin ninguna duda, pero no tengo la más mínima duda también que hay un continuo a través del tiempo que puede detectarse de manera perceptible de una actuación que ha sido del país en las distintas etapas y a lo largo de todos los gobiernos, en el marco de la conciencia social que nuestro país y nuestra sociedad tiene con relación a todos estos temas, que es fácilmente identificable, que no se ha detenido y que no debe detenerse. Creo, y termino, que sin duda enfrentamos a un enemigo común que es muy complejo y muy artero, llamado maltrato infantil, pero también creo, y por eso intento apuntalar una visión optimista, que a ese enemigo lo estamos enfrentando con la conciencia social y con el sentido de responsabilidad social que a nuestra sociedad caracteriza y que hemos construido entre todos, más allá de barreras convencionales y más allá de limitaciones de cualquier especie. Muchas gracias. Mi presencia aquí tiene que ver con, en primer lugar, la representación institucional que me compete, agradeciendo, y comparto, como lo hablaba José Luis, la importancia que este informe año a año se presente aquí, en esta casa donde estamos representados todos y todas, pero fundamentalmente caja de resonancia de lo que acontece en la sociedad uruguaya. Pero también mi presencia tiene que ver, yo le digo siempre a María Elena que soy cero falta, porque tengo un compromiso militante con el tema desde hace muchos años y considero este día como un día además donde tenemos la tremenda responsabilidad como sociedad de mirarnos al espejo, donde no vemos la mejor de nuestras caras, sin lugar a dudas, pero como decía el presidente de INAU, y conozco además el compromiso que tiene con la institución y el trabajo que todos ustedes están haciendo, es un día donde, sin lugar a dudas, tiene que ser también de compromiso y de visibilidad, porque muchas veces cuando las sociedades se enfrentan a mirar una cara que no nos es muy querida, damos vuelta precisamente y miramos hacia otro lado.
este es un día donde es necesario fuertemente mostrar la cara de la sociedad uruguaya, porque los indicadores en ese trabajo serio, profesional, que sistemáticamente CIPIAB hace, nos está mostrando algo que sin lugar a dudas no nos gusta. Y es verdad que cuando empezamos todo este trabajo hace muchos años, donde sin lugar a dudas el rol de INAU fue clave, porque no era fácil hablar de este tema, no era fácil empezar a decir tenemos que hacer denuncias, hay que hablar de este tema, hay que hablar en lo público, porque esto no tiene que ver con la vida privada, tiene que ver con la vida de la sociedad misma, y hay una responsabilidad de Estado, tenemos que medir esto. Y después la coordinación, que como ustedes saben, coordinar interinstitucionalmente no es cosa fácil. Por eso a mí me gusta resaltar el trabajo de CIPIAB y cómo año tras año las instituciones que forman parte de trabajar en el sistema han reconocido la necesidad del trabajo interinstitucional. Y miren que no es común en la vida del Parlamento poder tener instancias donde estamos los tres poderes del Estado juntos, trabajando coordinadamente, y se reconoce además la rectoría fundamental del INAU en todo este tema. No solo porque la ley orgánica así lo establece, como el organismo rector de las políticas de infancia, de toda la infancia, no de la más vulnerable, porque en este tema no dice de clases sociales, no dice de lugares del país, o sea, es realmente la rectoría de toda la infancia del país y de la adolescencia. Pero además, porque me parece que el profesionalismo con que se trabaja es digno de destacar, así que mi presencia, como les decía, tiene que ver también con el acompañar el trabajo que muy profesionalmente los organismos están haciendo y que nos muestra esta cara de la sociedad uruguaya, que la verdad, si bien es cierto que cuando empezamos a pensar el tema de las denuncias, pensábamos, bueno, nos van a sorprender sin lugar a dudas los datos, porque empieza a ser sostenido el tema de las denuncias. Pero también es verdad que uno siente año a año que le gustaría venir aquí y de una vez por todas ver que el número de violencia baja. Por lo tanto, reconociendo el trabajo que se realiza, también a veces sentimos que es indispensable avanzar un poco en mostrarnos esta cara de nuestra sociedad, no un solo día, sino de pronto hacerlo mucho más sostenido. Es verdad que la respuesta, por ejemplo, en las puertas de salud, siendo los profesionales realmente muy atentos a raíz de un protocolo de cómo estos temas deben abordarse, el Ministerio del Interior, cómo enfocar los temas, ni que hablar el rol que ha cumplido el 0800 50-50 históricamente, y todo lo que el sistema educativo alerta y va siguiendo. Pero yo siento que tenemos que dar un paso más, y en este sentido no lo hago como en mi rol de vicepresidenta, sino como perteneciente a una sociedad donde todavía evidentemente las señales de la violencia hacia los niños y niñas está siendo, desde mi perspectiva, demasiado alta. Sabemos que estos flagelos están presentes en todas las sociedades, pero en la nuestra nos parece que llegó la hora de empezar a bajar estas estadísticas, porque no sé a ustedes, pero a mí me duelen y me dan vergüenza. Así que, como militante de la causa, les agradezco a CIPIAB que otra vez nos encuentre a todos juntos, tratando también de apostar a tener un apoyo a quienes nos dan estos datos para poder seguir trabajando en políticas públicas
y en la sociedad civil a la que pertenecemos. Muchas gracias.